por proveernos la manera, el tiempo, por proveernos la comunión en su espíritu, que es lo más importante de lo que buscamos. Como les decía Germán, y lo he dicho en los otros lugares, todo el tiempo que Germán estuvo visitándole solo, siempre me invitó, nunca quiso venir solo, pero pues tenemos 3 hijos, teníamos muchos compromisos allá en la casa, y siempre yo me quedé en la casa con los muchachos, en la iglesia, trabajando y orando por todos ustedes, para que el Señor pudiera hacer su obra. Y la verdad que me bendice mucho conocerlos y estar en medio de ustedes y ser bendecidos por su amor, por todo lo que son ustedes y lo que Dios ha trabajado en medio de su pueblo durante tantos años. Y no me siento extraña, me siento parte de la familia del Señor. Y yo quisiera compartir algo y quiero dejar algo con ustedes que el Señor puso en mi corazón desde antes de venir, cuando estaba orando por este viaje. Y me bendice mucho porque toca algunas escrituras, ya no las voy a hablar porque ya se tocaron y ya las leímos en el transcurso de la enseñanza de estos días. Pero sí quiero ser fiel en traer lo que el Señor puso en mi corazón. Para que se escuche. ¿Ah, más? Sí, porque para atrás no se escucha. Ah, no se oye. ¿Ahí ya? ¿Sí? Bueno. Y yo creo que Dios nos ha traído estos días a... Como el episodio que estaba mencionando el hermano José, cuando Jonatán entró con su gente, con sus soldados, con su compañía, al territorio de los filisteos, dice que ellos entraron en un campo donde corría miel. Dice en un bosque, ellos entraron en un bosque, y el Señor por su misericordia nos ha traído en este tiempo en medio de un campo, en medio de un bosque, en medio de los árboles de Jehová, porque su pueblo es tipo y sombra de los árboles, pero dice que el campo brotaba miel. Y es tan importante, así como estábamos cantando en esta mañana, que nuestros ojos sean iluminados y sean alumbrados por la gracia, no para escuchar una palabra de un predicador, sino para que la potencia de Cristo que está dentro de ti, porque dentro de ti hay una potencia, la potencia significa un poder, una fuerza, una virtud que está lista para ser suelta, para ser desarrollada, para ser manifestada. Eso, cuando hablamos de potencia, está en potencia, está dentro de ti. Pero es necesario que esa vida de Cristo, como se nos ha sido enseñado, se levante de tu interior y alumbre vuestro entendimiento, nuestro entendimiento, para poder ver. Y esa es la carga que el Señor ponía en mi corazón, que nuestros ojos sean alumbrados. Resulta que Jonatán entró adelante y él vio toda la miel que había en el suelo, en el campo, que brotaba, había mucha miel. Y la miel es símbolo de la vida, de la luz, de la fortaleza. Ustedes saben que la miel es un desinfectante, es un desinflamatorio naturalmente. Es un nutriente. Espiritualmente esa es su palabra. No solamente la Biblia, yo no estoy hablando de la Biblia, sino de la palabra inspirada que tú necesitas aferrarte, agarrar en este tiempo para que se levante con poder, como una potencia
como un río de vida dentro de ti. Pero Jonatán iba adelante y él no se desvió por lo que vio en el suelo. Por esa miel no se desvió. Él vio que esa no era su fortaleza. Él fue, dice que él alargó su vara y él vio el panal de miel. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender. Que el Señor, por su espíritu y por su misericordia, te ha entregado una vara, que significa la autoridad de su Hijo en ti. Para que tú tomes la vara de autoridad en el lugar donde el Señor te ha dado y tú puedas acercarte a la fuente principal, al trono de la gracia, a la vida de Cristo que está dentro de ti y puedas tomar el recurso de la vida para que tú puedas tomar por medio de la autoridad. No es que nadie te la va a dar, hermanos. No es ningún anciano, no es ningún ministro, no es ningún ministerio, ni ningún cassette, ni ninguna YouTube, o no, nada de eso, hermano. Es que tú te levantes, así como nos decía esta mañana la profecía, se nos ha cedido, nos ha sido extendido el cetro de su gracia para acercarnos a Él. Pero nosotros nos tenemos que levantar en la autoridad que el Señor nos ha dado y extender la vara y sacar de las potencias de vida de Cristo y probar esa miel, llevarla a la boca, porque Jonatán dijo, y entonces ¿cómo hago yo para acercarme allá? Porque él no podía, era difícil acercarse a ese panal de miel, pero él se acercó por medio de la gracia y la autoridad que el Señor nos ha dado en su espíritu, para que nuestros ojos sean alumbrados y para que nuestro conocimiento y entendimiento sean revelados en ti y en mí, hermano. Porque hemos sido enseñados por muchos años, y aún en esta convención yo lo he escuchado desde el principio, que Dios ha traído otra vez y despliega el propósito de su llamamiento en su pueblo, que es vamos adelante a la perfección, que vamos a ser transformados. Estuvimos hablando acerca del juicio, de la muerte, de la transformación, de la regeneración. El Señor nos despliega como un rollo, ¿cierto? Allá. El Señor no da, pero yo les voy a decir que yo no entiendo todo eso. Sí, perdónenme, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Y para yo llegar allá a la perfección, yo tengo que caminar un tramo aquí y yo entender que si yo veo esa puerta ya abierta y quiero salir de una vez, yo tengo que ver que aquí hay un escalón. Tengo que mis ojos tienen que ser alumbrados para ver que ahí hay algo. Tiene que venir un conocimiento, inteligencia, sentido común, discernimiento para ver lo que está delante de mí y caminar un paso a la vez. Porque es que ese es el asunto. Si vamos adelante a la perfección y salimos todos corriendo y no sabemos ni cómo, con todo lo que llevamos, ni qué es lo que vamos por dónde vamos a caminar. Se necesita que nuestros ojos sean alumbrados. Y yo quisiera llevarlos, hermanos, a Proverbios en el capítulo 8. Y yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo muy crucial en la historia. No solamente en la historia natural, en el mundo, en el mundo, sino en el proceso de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como sus hijos, como su familia, lo que hemos sido llamados a hacer. Estamos en un tiempo muy crítico, hermanos, porque así como venía la profecía en esta mañana, nosotros necesitamos oír. Y cuando nuestros ojos son alumbrados por su potencia, por su presencia, por su inspiración, nosotros vamos a poder ver el camino de santidad. Es
necesario, es inminente, hermanos, que un pueblo descubra la hermosura de lo que es ser santo. Es necesario, hermanos, es nuestra prioridad amar la santidad, porque sin santidad nadie le va a ver. Si tú y yo no entendemos y no podemos ver con nuestros ojos espirituales y en nuestros ojos naturales se va a tener que revelar la santidad y la pureza de un Dios y de la vida de Cristo que está gestada dentro de ti, dentro de mí y dentro de un pueblo, entonces las naciones van a ver que hay un Dios que es vivo y real en la tierra. De otra manera, hermanos, si nosotros no es despertado la necesidad de amar la santidad, no vamos a llegar, porque Él es santo, Él es inmaculado, Él es puro, Él es limpio, y con Él no puede haber inmundo. Dice, inmundo no entrará. Entonces no podemos engañarnos, hermanos, queriendo llegar allá a la perfección y creer que somos muy santos porque nos sabemos toda la Biblia o nos hemos escuchado todos los sermones de todos los pastores o del hermano Samuel o del hermano Fran o del hermano de cualquier ministerio. Pero si nosotros en nuestra vida cotidiana, hermanos, en nuestra vida diaria, en las relaciones que son los peldaños y los pasos que tenemos enfrente, no aplicamos el principio y la vida de santidad para que nuestros ojos sean alumbrados, ¿cómo nos debemos conducir en medio no solamente de la iglesia? Porque aquí estamos santos y aquí estamos muy lindos. El asunto es en nuestros hogares y en nuestras relaciones, hermano. Porque dice así, en el versículo 6, dice, oíd. Estoy en Proverbios 8, en el versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, dice la sabiduría. Y ayer el hermano Eliezer estuvo hablando, haciendo referencia. Yo no voy a ir a esos versículos porque ya él los mencionó y yo creo que todos estamos muy pendientes de lo que estábamos siendo administrados, y es que la sabiduría es la vida de Cristo que está en ti y está en mí. Si nosotros leemos, luego lo vamos a leer más adelante, dice que la sabiduría estaba con el Padre formando todas las cosas, y sabemos que el que hizo, el que actuó, el que operó fue el Hijo, que fue la potencia de la vida en un hombre que se manifestó, que fue Jesús, y Él pudo expresar cuando estuvo en la tierra la vida y la potencia de ese Cristo que habitaba y que estaban en completa relación con el Padre, con el Espíritu y con el Hijo. Esa misma sabiduría, que no es una cosa, hermanos, no es un concepto. La sabiduría es una persona. La sabiduría es real, está viva, está activa en la naturaleza de Cristo que está dentro de ti y de mí. Y ella va a estar hablando cosas excelentes. Y esa palabra excelente se refiere, dice que es a un capitán de la milicia militar, a un jefe gobernador, dice aquel que lidera. Dice, aquel que apropiadamente se para enfrente de la oposición, quien se manifiesta y anuncia en palabra, que expresa, explica, denuncia, reporta, expone plenamente y con certeza de conocimiento
identificando dónde está el error o la falla para vencer con estrategia. La vida de Cristo, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo para que tú y yo la veamos, tiene un fin, hermanos. No está puesta ahí porque no había dónde ponerla. No, es porque Él nos incluyó en su plan y en su propósito para atraernos y llevarnos a Él, para ser parte de su conocimiento y de su persona, hermanos. Y dice aquí en el versículo 1, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino. Dese cuenta en los lugares, hermanos. Yo quiero que usted se fije en los lugares que está describiendo aquí. En el versículo 2 dice: en las alturas junto al camino, en las encrucijadas, en las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, porque si ustedes leemos allá en Isaías donde dice, creo que es en Isaías 11, voy a ir un momentico para no decirlo como no es. Dice así: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Qué dice ahí en su Biblia? El Espíritu de Jehová. ¿Qué dice ahí? ¿Espíritu de qué? Vamos a contarlos. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y allí en Proverbios 9 dice que la sabiduría, en el 9:1 dice, edificó su casa con sus 7 columnas. La sabiduría, hermanos, es la capacidad, escuche bien, hermanos, es la capacidad divina que Dios da al hombre para aplicar el correcto conocimiento a través del proceso de la práctica, por medio de las verdades, las maneras que producen vida. Esa es la sabiduría, hermanos. La sabiduría nos es dada para que ese conocimiento, ¿cómo hago yo para transferir o para poner todas esas verdades, esas revelaciones, esas cosas tan preciosas que nos han enseñado y que a veces uno como que no las entiende, como que no las capta, como que le queda como, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo lo aplicamos? Pero por medio de la sabiduría que es Cristo en ti y en mí, Él nos da la capacidad de que con la inteligencia, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de, cuando habla aquí de poder, está hablando la autoridad que tú tienes en Cristo para hacer, para tomar decisiones correctas en Dios. No es solamente, hermanos, espiritualidad, no es solamente cantar, alabar, eso es una parte del ejercicio, hermanos. Pero eso no nos va a llevar a la perfección, ni a conocer a Cristo. Necesitamos aplicar la sabiduría, el conocimiento, en el temor del Señor, todo lo que se nos ha enseñado, decirle, Señor, enséñame cómo transferimos eso a la vida práctica. Para poder ser santos, ¿cómo transfiero la santidad que está allá, acá? Señor, enséñame. Dame inteligencia, dame sentido común, hermanos. Hay cosas que son de sentido común, pero queremos como espiritualizar todo por allá, como en la estratosfera,
cuando las cosas no son por allá, hermanos. Dios te ha puesto aquí y Dios quiere traer, expresar un reino visible. Ese fue el clamor de Jesús. Lo primero que les digo, que tu reino venga en esta tierra y en esta tierra. Pero primero tiene que ser aquí. ¿Y cómo vamos a hacer para aplicar eso? Porque si nosotros no atendemos con nuestro oído para escuchar esas cosas excelentes que Dios está revelando en tu espíritu. Es que ese es el asunto, hermanos. No es usted que lo que usted escuchó aquí de un anciano, usted salga corriendo a orar y ayunar y lo quiere aplicar y no entiende cómo lo va a hacer. La vida de Cristo dentro de ti se levanta y alumbra tu entendimiento para que en esas encrucijadas que leímos, porque las encrucijadas son calles que se cruzan donde tú tienes que tomar una decisión. Todo el tiempo estamos decidiendo qué hacer, cómo funcionar, cómo trabajar. Salimos, entramos, ¿qué hacemos como nuestros hijos? Nos preguntan unas cosas tremendas, ¿cómo le voy a responder? ¿O vamos a esperar solamente hasta que los ancianos nos resuelvan los problemas? No, hermanos. Ningún anciano le va a tener la solución a sus problemas. Porque la vida de Cristo es dada dentro de ti y de mí para que tengamos un ejercicio. Y se nos ha sido dada espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de temor de Jehová, para que tomemos decisiones correctas todos los días en Él, en pro de que la vida de Cristo se manifieste, se llene esta tierra del conocimiento de su poder y de su gracia. Cuando tú tengas que hacer decisiones entre esposo y esposa, la sabiduría está a la mano. Está a la mano. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Vamos a estar aquí, hermano. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu Espíritu, Dios. Porque estamos bajo la sombra del Altísimo y del Omnipotente, Señor. Porque nos cobijamos bajo tus alas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu obra en nuestros corazones, Señor. Y aún pedimos por este hermano, Señor. Padre, haz tu obra en él. Y los que están alrededor de él, Señor, dale la autoridad y la sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en ti hay sabiduría y hay poder, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos estamos bajo la cubierta de tu sangre preciosa y tu administración fluye como un río en medio de tu casa. Y te damos gracias, Señor, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios. Así, hermanos, que volviendo allí a la Escritura, es tan importante entender de que la sabiduría está edificando una casa. El asunto es la diferencia de la sabiduría. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Sansón? Fue un hombre sabio y fuerte. Y él jugó con su carne y con el llamamiento y con la luz y con la unción y con todos los dones que Dios había derramado sobre ese hombre. Pero él jugó con eso. Él no lo amó ni valoró la santidad que había sido depositada en él. Él no cuidó el don de Dios que había en él y jugó y se acostumbró a jugar con eso, con los dones, con los ministerios, con la fuerza, con la belleza. De pronto era bien chusco, bien pispo.
Todas las muchachas se derretían cuando él pasaba, entonces él se acostumbró a eso. Y él empezó, el asunto es este, hermanos, que cuando uno empieza a jugar con lo que sea, a tener contacto con lo que sea, hermano, usted empieza a edificar algo. Usted empieza a edificar unas columnas. Y cuando Sansón en el final, lo que trajo juicio sobre su vida, fue que él se apoyó sobre unas columnas que él conocía muy bien. Dice que él, aún estando ciego, se apoyó sobre esas columnas y trajo juicio sobre su vida y sobre los otros. Y él murió ahí. Por eso es tan importante, hermanos, que qué columnas, bajo qué columnas estás tú queriendo habitar. Porque si nosotros habitamos bajo las columnas de nuestra razón, de nuestra necedad, el peso, el juicio de lo que tú sabes, de lo que yo sé, va a caer sobre nosotros y nos va a destruir. Por eso es tan importante, hermanos, que lo que tú estás edificando sea en Él, por Él, bajo Él, porque así, ese fue el principio. Todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Ese debe ser el principio, hermanos. Lo que tú te estás edificando y donde tú estás habitando tiene que ser bajo la sombra de Él, en sabiduría. Y volvamos otra vez allí a Proverbios. Dice así: entendedos simples, estoy en el 8:5, entendedos simples, discreción, vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. En el 8 dice: no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Yo quiero, hermano, animarle, que es larguito, pero por favor léalo en su Biblia, no se distraiga. Léalo porque usted necesita volverlo a leer más adelante. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Esa palabra cordura tiene dos partes, que es de cor, la primera palabra cor, que viene de corazón, y ura significa acción y actuar, aplicación. La sabiduría tiene que ir ligada con la acción que proviene del corazón. No son hechos sueltos, hermano. No es que usted o yo somos así. No, hay una fuente que impulsa lo que tú eres, lo que tú expresas. Por eso es que dicen que del corazón, el tesoro, el corazón está su tesoro. Lo que hay dentro de ti es lo que va a aflorar. Pero dice aquí, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo, escuche, estamos hablando y estoy haciendo referencia a la vida de Cristo, que es la sabiduría, hermanos. Entiéndanlo, quédense con eso.
La vida de Cristo que está dentro de ti. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. ¿Qué dice ahí? Léanlo conmigo. 17. Yo amo a los que ¿qué? Me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Con Cristo, en Cristo está su riqueza, en Cristo está su poder, su potencial. Dice así, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, mira hermano, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Y muchas veces nos apoyamos, hermanos, de que estamos en pruebas, y yo sé que el Señor nos pasa por pruebas y por dificultades, y decimos es que el Señor está refinando su oro en el fuego. Amén. Pero hay muchas cosas, hermanos, que nosotros nos metemos en ellas, y Dios tiene misericordia de nosotros, y ¿sabe qué es lo que provee Él? El fuego. Porque si nuestros ojos son alumbrados y la sabiduría nos intercepta en las encrucijadas, en las puertas donde usted quiere entrar a hacer algo y usted mejor dice sabiduría, intercéptame para escoger el buen camino, entonces yo voy a evitar ese fuego de prueba y voy a ser hallado en él. Entonces mis pies van a ser enderezados por caminos de santidad y de justicia. Y su obra entonces va a ser apresurada y hecha en ti y en mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se arrepintió antes porque él no pecó, pero él mantenía una actitud y un corazón arrepentido. Y por eso él no pecó. Dice así, en el 20, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Su heredad, mi heredad es Cristo, ser hallados en Él. Él es nuestra tierra prometida, Él es nuestra heredad. Dice, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía desde el principio. Miren lo que dice aquí, que es aquí está revelando el principio de lo que se dice la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un conjunto que nos decía el hermano Eliezer anoche. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Hermanos, y yo quiero, al leer esto, yo quiero que analicemos algo. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo del cual fue tomado el hombre. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Cuál es la característica de esa presencia, de esa sabiduría? ¿Qué era lo que estaba haciendo desde el principio? Ordenando, trazando. Usted lo acabó de leer. Y es lo mismo ahora contigo y conmigo.
La vida de Cristo quiere ordenar nuestros pasos, nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras casas, las relaciones entre esposo y esposa, entre hijos, entre ancianos, poniendo límites, linderos, respeto. Una cosa que se ha perdido en todas las generaciones de ahora del mundo, y espero que en este lugar se esté levantando, y es el respeto a la autoridad. Las nuevas generaciones no saben respetar la autoridad, porque no han habido unos padres que den el reflejo de lo que es autoridad. Y yo les quiero animar a ustedes, padres jóvenes. Ustedes son la representación de un Dios vivo, invisible, en la tierra, para sus hijos. Y ustedes y yo tenemos que ser la expresión de lo que Dios es, sometiéndonos bajo la autoridad del Señor para poder expresar autoridad y enseñarle a nuestros hijos que se tienen que aprender a someter. De que la autoridad se respeta. Porque si un niño no respeta a su padre, tampoco va a poder entender, o le va a ser muy difícil entender que hay que respetar a un Dios invisible. Linderos, hermanos. Orden en medio de la casa. No solamente la casa espiritual, sino las casas naturales, donde hayan padres, donde hayan madres que expresen la sabiduría de Dios. Y cuando hablo de la sabiduría de Dios, estoy hablando de la vida de Cristo, que es real y que se está formando y que está creciendo en ti y en mí, para que tus hijos sean convencidos de que hay una vida real, que hay un evangelio que es real, que no es hipócrita y que no es mentira, que en la iglesia se comportan de una manera y en las casas se comportan de otra. Eso es lo que, y Dios nos ha dado los recursos: inteligencia, sentido común, orden, poder. Ay, no, hermano, es que yo no puedo tomar decisiones. Usted sí puede tomar decisiones en Cristo, hermana. Usted y yo, Dios nos ha dado la capacidad para que nos levantemos en Él y para que podamos poner orden en nuestras casas, en nuestras relaciones. Ese es el reino visible. Y desde un principio estaba la sabiduría formándolo todo. Y dice que era su delicia, la delicia del Padre. Dice ahí, en el 30 estamos, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia, de día en día, teniendo solas todo delante de Él en todo tiempo. Y miren lo que dice la sabiduría: me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y hoy ese mismo clamor, hermano, la vida de Cristo y el Padre se quieren regocijar en la parte habitable, porque Él no puede habitar con inmundo, ni con mezcla, ni con corrupción. El clamor de Jesús fue que su reino se venga a esta tierra, pero a una tierra que ha sido redimida, que ha sido ordenada, que ha sido administrada por su presencia y por su gracia, hermanos. Y Él se quiere regocijar en esa parte habitable de la tierra, de tu ser. Cuando estamos hablando de la tierra, estamos hablando de su persona, de su ser, de su alma, como decía el hermano Nelson. Él nos quiere redimir de una manera completa. Y allí, ya casi voy a terminar. La sabiduría edifica y está edificando, y dice edificó su casa. Labró sus 7 columnas. Está trabajando, está tallando sus 7 columnas.
mató sus víctimas. Hay una versión que dice mató sus bestias. Mira, hermanos, Dios te ha dado el poder, la autoridad, por medio de la guianza de Cristo dentro de ti, la inspiración divina dentro de ti. Por eso es que tú tienes que entender, afinar tu oído y la sensibilidad de tu espíritu y saber de que la vida de Cristo está dentro de ti. Y el Espíritu Santo están empeñados en que Cristo sea formado dentro de ti, dentro de mí. El Espíritu Santo nos fue dado para eso. El Espíritu Santo no nos fue dado para que usted tenga plata, para que consiga carro y beca. No, eso no es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a ti y a mí para que la obra del propósito divino de Jehová sea hecho visible en un pueblo, así como lo fue Jesús como hombre cuando estuvo en la tierra. Ese poder, hermanos, te da la capacidad de identificar tus bestias. La bestia, como nos hemos sido enseñados, la naturaleza caída de pecado que hay dentro de ti y de mí, tiene que ser aniquilada. Pero el Señor no se la va a matar, ni por oración, ni por ayuno, ni porque usted pase todo el día arrodillado orando. Esa naturaleza de bestia no va a morir. Usted tiene que tomar, y yo tengo que tomar decisiones en matar esas bestias. Y la sabiduría, la vida de Cristo te va a decir cómo negarte a tus pasiones bajas, a tus deseos, a la concupiscencia de tu carne. Esas bestias tienen que morir si queremos habitar en esa casa. Y dice, la sabiduría mató sus víctimas, mezcló su vino. Y el vino es tipo de la vida del Señor, ¿cierto? Pero el asunto es que cuando venimos a una reunión o cuando una convención, se nos es convertida el agua en vino, ¿cierto? Y venimos con ese gozo tan tremendo y se lo tomó todo. ¿Y qué pasó cuando se lo comió todo? ¿Qué le pasa a alguien que se toma la botella de vino completica? Se emborracha. Allá en Isaías 28 habla acerca de la condenación de Efraín. Fue un pueblo, solamente voy a referirme en el versículo 7, dice: a causa del vino, oh ebrios de Efraín, erraron con el vino, y con sidra se entontecieron, se embotaron sus sentidos. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron, miren lo que dice ahí, fueron trastornados por el vino, aturdidos por la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Miren, hermanos, por eso les digo yo, nosotros nos podemos emborrachar con la doctrina y las revelaciones. Muy lindo, precioso. Vamos adelante a la perfección. Seremos transformados, no veremos muerte. Amén. El último Pero ¿cómo vamos de aquí a allá, hermanos? Y nos tomamos todo eso y no entendemos si nuestros sentidos y el discernimiento espiritual se embotan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un ebrio? Pierde el balance, se desequilibra.
tiene la visión algo distorsionado de la realidad. Y necesitamos venir delante del Señor y dejar que la sabiduría se levante con poder en medio de nosotros y en medio de la casa. Y que nuestra visión sea afinada y aclarada por su poder para saber hacia dónde vamos y ver qué es lo que, por dónde tenemos que caminar para llegar allá, para ser santos, para ser limpios delante de Él. Y miren lo que dice ahí. Dice ahí en Proverbios 9, después dice la sabiduría puso su mesa. Y ahí en Isaías 28 dice, en el 9, hablando acerca de los borrachos de Efraín, porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? ¿A los arrancados de los pechos? Miren, hermanos, cuando se habla de mesa, se está hablando de la comunión. El lugar donde tú tienes comunión con los más cercanos. Y aquí estoy hablando de familias, de relaciones, de padres e hijos, de esposos y esposas. Luego con la iglesia, con nuestros hermanos, con los vecinos. ¿Qué hay en la comunión en tu mesa? Cuando se habla del vómito, y no quiero extenderme mucho porque es desagradable, pero a veces lo tenemos que oír. Es provocado por enfermedad o por una indigestión, ¿cierto? Algo que no procesas, que es imposible que el estómago lo digiera, lo procese y lo tiene que sacar del cuerpo porque no lo asimila. ¿Qué es lo que yo estoy poniendo delante de mis hijos? Lo que tú no y yo no asimilo. De pronto lo que me lo comí, me lo y ¡pum! Voy y lo boto delante de mi familia sin entendimiento y sin conocimiento. ¿Qué es lo que provoca eso? Repulsión. ¿Qué es lo que provocamos en nuestros hijos con nuestra manera de demostrar a nuestro Señor y nuestro Salvador? Porque una cosa es, como decía un hermano, una cosa es, fuimos salvos, pero yo tengo que vivir permanentemente expresando mi salvación, viviendo como salvado, como rescatado continuamente. Eso es lo que no va a provocar repulsión de mis hijos, sino que se van a acercar a tener comunión en la mesa. Y la vida de Cristo nos quiere enseñar a que nuestra comunión no sea repulsiva, sino que sea en el amor, sino que sea en virtud, que tenga poder, hermanos. Que cuando yo me acerque a mi esposo pueda haber una edificación en Cristo. Que nuestras palabras sean llenas y cargadas de virtud, de poder, de amor, de edificación. No de irrespeto, de crítica, de chisme. Porque muchos de nuestros hijos, hermanos, han aprendido lo que nosotros nos comportamos y lo que nosotros hemos, como nosotros vivimos. Eso fue lo que le pasó. Aquí voy donde, si volvemos al 9, en el Proverbios 9 dice que la sabiduría, en el versículo 3 dice, envió sus criadas. Hay otra versión que dice, despachó sus criadas. Y ella misma, la sabiduría, dice que sube a un monte alto para clamar. Miren, hermanos, llegó el tiempo en que su criada y sus criadas, mis criadas, se tienen que despachar. Así como llegó Sara y Agar, ¿se acuerdan las dos mujeres en la casa? Esto suena aquí como raro. Llegó el momento a que Sara le dijo,
a Agar, te vas. ¿Qué es una criada? Es una empleada, ¿cierto? Era la que tenía y hacía los servicios, digámoslo así, los trabajos duros de la casa, el trabajo sucio de la casa. ¿Cierto que se paga para que otro haga el trabajo duro que otras personas no pueden hacer o no quieren hacer? Eso es lo que hace la criada, el servicio. Para que una casa naturalmente funcione correctamente, se necesitan las cosas, que esas cosas y esos detalles en la casa sean hechos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Vamos a barrer, vamos a limpiar el polvo, vamos a lavar los baños, vamos a sacar todo el trabajo sucio. Hay que sacarlo en lo sucio y hay que poner orden. Yo quiero que ustedes vean la similitud entre lo que es la naturaleza de Cristo y lo que son esas cosas prácticas. Pero resulta que nosotros nos hemos acostumbrado a tener criadas o el servicio o excusas o ayudas o formas o disculpas para que alguien nos limpie y nos arregle el mugre, nos lo saque. Hemos aprendido, en medio de la iglesia aprendemos muchas cosas y quiero que hacerme entender correctamente. No estoy diciendo que sea malo, pero creemos que solamente con cadenas de oración o con ayunos o con leer la Biblia las cosas se van a arreglar. Cuando tú y yo tenemos que coger la escoba espiritualmente y empezar a limpiar nuestra suciedad. Por eso es tan importante despachar la esclava. Y por eso cuando Dios le dijo a Abraham, haga lo que Sara le está diciendo. Es tiempo de que aquellas cosas donde tú te has apoyado o que has pagado un precio para que otro haga el trabajo sucio, es tiempo de que tú te responsabilices a limpiar tu desastre, a que pagues el precio para que tú actúes, porque el Espíritu de Cristo está dentro de ti. Y te ha dado el poder, la unción, la capacidad, te ha dado ojos para ver dónde está la falla en tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, en medio de la iglesia. Que se ha alumbrado el pecado que hay dentro de nosotros y tenemos la unción, la capacidad de limpiar, de humillarnos. Porque el servicio de criada, y yo se lo estoy diciendo porque yo sé eso, yo trabajo en eso, hermano. Agacharme y limpiar aquellos rincones donde nadie quiere ir. Pero espiritualmente así es, hermanos. Ese es el único lugar donde la pureza y la limpieza de la vida de Cristo se puede encontrar lugar. En los rincones y en los cajones sucios, la vida de Cristo no puede habitar. Él se deleita en los lugares donde Él, de pureza y de limpieza. Por eso la capacidad y la necesidad, hermanos, de que esos lugares sean alumbrados en tu vida y Dios te da la fortaleza, el poder. Tome decisiones en Dios. No le dé miedo, hermano. No le dé temor. Ay, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? No, hermano, si usted está bajo la unción correcta, bajo la voz correcta del Espíritu de Cristo, Él le va a dar el poder para tomar decisiones. No lo hago más. No quiero, necesito la santidad de Dios en mi vida. Es una urgencia, hermanos. Por eso es tan inminente que la criada se vaya. Porque la sabiduría es la que clama en el lugar alto por ti y por mí. Porque ella quiere llenarnos. Y dice aquí, ya casi voy a terminar, dice aquí. Estoy en el 4. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Mire,
la vida de Cristo, la vida de Cristo que está dentro de ti te va a dar la porción y las medidas precisas y perfectas para alentarte, para fortalecerte, para vivificarte en aquella área que tú necesitas. No es que tú te emborraches, sino que vamos a Cristo y Él va a hacer la provisión perfecta para tu necesidad. Por eso dice, ella ha mezclado. ¿Y cómo es esa mezcla? Con inteligencia, con razón, con acción, con su espíritu, con su unción. Es una mezcla de cosas que están en Cristo, que están dentro de ti y van a ser despertadas si vamos y nos sentamos bajo su administración y nos quedamos allí con ella. Y dice acá, dejad las simplezas y vivid. Dejad las simplezas y vivid. Ese es el clamor del Espíritu. Y quisiera terminar, vamos allí vamos al Salmo 19. En el versículo 7. La ley de Jehová, estoy en Salmo 19 en el versículo 7. La ley de Jehová es que perfecta, que convierte, que transforma, que cambia el alma donde están tus decisiones, tu voluntad, tus deseos, tus afectos. El testimonio de Jehová es que fiel. ¿Qué dice ahí? Es como fiel, que hace que sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová que es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y miren lo que dice, hermano, que sea nuestro clamor. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces. Miren, hermano, cuando decía, creo que el hermano Humberto decía, ¿a usted no le sabe como dulce lo que estamos haciendo? Siento que es precioso degustar en el Espíritu todos estos días la comunión, la palabra, la alabanza. Es algo dulce, es algo delicioso. Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? Esa dulzura tiene que permanecer en nosotros, hermano. Dulces más que la miel que destila del panal. Y yo quiero animarle, hermano, porque el tiempo es tarde, está tarde, hermano, está tarde, y su obra está yendo adelante. Y yo no me quiero quedar. Yo quiero que usted pueda entender, hermano. Yo sé que nadie lo va a hacer entender, solamente Dios dentro de usted, el Espíritu de Dios, le va a hacer entender. Yo no me quiero quedar. Al propósito al cual, por su misericordia, Él nos ha llamado, nos ha injertado.
nos ha introducido en su vida. Y yo quiero animarlo, hermano. Tome la vara que el Señor le ha dado. Póngase el anillo que el Señor le ha puesto. Dé pasos en Dios. Ordene sus relaciones familiares. Ordene, deje que el Espíritu de Dios alumbre nuestras tinieblas para poder ser capaces de ver y poder ser ajustados en Él, porque Él poder ser compatibles con su naturaleza. Ahorita no lo somos, pero Cristo lo es, y nosotros en Él seremos la esperanza para las naciones. Así, hermanos, que yo los animo, que el Señor les bendiga, y ha sido una bendición muy grande estar con ustedes.